Doy gracias a Dios por este privilegio que el Señor me da de poder compartir esta palabra. Yo sé que aunque sea un pequeño, corto pensamiento que muchas veces compartamos, siempre Dios algo trae, el Espíritu Santo trae para nuestras vidas, y sé que cuando Él tiene un mensaje para nosotros, siempre, aunque sea una palabra, impacta nuestra vida en el momento preciso. Yo quisiera compartir en esta noche un corto pensamiento, y yo lo he titulado así: el poder que trae avivamiento. Yo creo que cada uno de nosotros, como cristianos, como iglesia, como grupo, como familia, necesitamos estar viviendo siempre de continuo en un avivamiento, ¿verdad que sí? Porque si no hay avivamiento en nuestra vida, lo que viene es un apagamiento, o lo peor sería una muerte espiritual, y eso no es lo que el Señor quiere para con nosotros. Estamos viviendo tiempos en que necesitamos nosotros vivir en ese fuego del Espíritu Santo, en ese ardor y en ese movimiento que Dios siempre quiere que nosotros estemos. Recuerdo ese pasaje maravilloso que San Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: aviva ese fuego del don de Dios que hay en ti, que fue puesto en ti por la imposición de las manos. Y entonces Pablo sabía la importancia de avivar siempre el fuego, y le aconsejaba a Timoteo eso. Y yo pienso de que nosotros como cristianos debemos procurar eso. Y más que todo como familia, como iglesia, nosotros componemos la iglesia. Las familias componen la iglesia, forman la iglesia, y nosotros debemos procurar eso, estar en un completo avivamiento. Yo quiero tomar un pasaje de la Escritura. Sabemos nosotros que el avivamiento es una serie de manifestaciones que suceden cuando hay, y una de ellas es la salvación y personal de cada uno de nosotros. Y también cuando una iglesia está avivada, cuando hay avivamiento, hay conversión de almas, hay conversión de inconversos en la iglesia, y la iglesia hay crecimiento. Otra de las evidencias de las manifestaciones del avivamiento es que se mueven los dones del Espíritu Santo. Yo pienso que en una iglesia, cuando no se mueven los dones del Espíritu Santo, cuando no se manifiestan con poder esas manifestaciones, pues hay que procurarlas y clamarla al Señor con llanto, con lloro, con ruego, porque nosotros necesitamos demostrarle al mundo que nosotros somos diferentes, que el poder de Dios está con nosotros, y también al enemigo mismo debemos de manifestarle que nosotros estamos completamente avivados en el poder de Dios, y necesitamos nosotros procurar eso, de que se manifiesten que haya evidencias en nuestra vida personal del avivamiento. Y yo quisiera pues tomar unos pasajes de la palabra del Señor que nos demuestran cómo podemos obtener el avivamiento, porque es muy importante que haya ese avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay avivamiento, nosotros podemos ver que nosotros necesitamos una atmósfera. Cuando hay un avivamiento, hay una atmósfera diferente en nuestra vida, ¿verdad que sí? Hay una atmósfera de milagro, de liberación, de gozo, de alegría. Y yo pienso de que si no hay eso en nuestra vida personal, pues diría yo que deberíamos preocuparnos, y yo pienso de que lo necesitamos. Ahora yo quiero que vayamos y tomemos unos pasajes de la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo quisiera que si no tienen la Biblia, si no tienen la Biblia, me pueden seguir con la escritura, porque voy a leer bastantes pasajes, versículos,
para que leamos, para que veamos la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. Segunda de Reyes, voy a estar tomando el capítulo 22. Capítulo 22 y voy a estar leyendo desde el versículo 3 en adelante y voy a tomar los 3 primeros versículos del capítulo 23. Cuando lo tengan, todos me contestan con un amén. 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 Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote a Hilcías al escriba Safán, he hallado un libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, las cuales moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla en este libro que he leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntasteis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rascaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con el corazón y con toda el alma, que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Sé que son bastantes los versículos que hemos leído, pero nos da algo abierto para que podamos entender lo que yo quiero compartir en esta noche. Yo quiero comenzar diciendo que la condición del pueblo era un caos total en ese tiempo que estaba viviendo este rey. Estaban en ruinas espiritualmente el pueblo de Israel. Era un tiempo oscuro, digo yo, porque el pueblo vivía bajo la apostasía y la idolatría. Y eso había debilitado al pueblo, lo había debilitado y le había quitado la visión. Una de las cosas que yo puedo ver en medio del pueblo de Dios es que cuando el pueblo no camina en rectitud delante del Señor, y cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como familia, no vivimos una vida correctamente delante de Dios y nos desviamos, como veíamos aquí que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo la idolatría y bajo la apostasía, estas cosas los había ellos debilitado. Espiritualmente hablando, les había quitado poder, les había quitado la visión. Y hoy en día nosotros, queridos hermanos, nosotros podemos decir, hoy en día nosotros no tenemos baales en nuestras casas, no tenemos ídolos en nuestras casas, porque los antepasados aquí, como nosotros, si nosotros nos vamos a ver lo que había sucedido anteriormente, que voy a mencionar algo más adelante acerca de los reyes que precedieron a este rey que estábamos hablando, que tomamos la escritura, lo vamos a mencionar más adelante, porque ellos habían dejado los estatutos de Dios. Entonces, por lo tanto, ellos estaban completamente caminando de una manera completamente equivocada, bajo la apostasía. Habían dejado la palabra del Señor. Imagínense de que dice la palabra del Señor que ellos se sorprendieron cuando encontraron el libro. Quiere decir de que ellos se habían completamente apartado de Dios. Y cuando nosotros entonces estaban completamente debilitados. Cuando una persona se extravía, se debilita.
Y eso es lo que pasa. Hoy en día, como les vuelvo a repetir, no tenemos baales, no tenemos ídolos, pero hemos tomado muchas cosas que nos están debilitando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros muchas veces estamos tomando y practicando ciertas cosas que muchas veces que nos quita poder a nosotros espiritualmente hablando, nos debilitan, y esto no es del agrado de Dios para nosotros, no es el agrado de Dios para que nosotros nos debilitemos. Dios quiere que nosotros vayamos de poder en poder y de victoria en victoria, y ese es el deseo de Dios, y por lo tanto nosotros debemos de buscar el avivamiento. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo veo que algo maravilloso en estos pasajes que nosotros hemos leído. Veo algo maravilloso que hemos leído y algo que yo puedo ver, y yo lo leí todo para que nosotros nos diéramos cuenta. Yo veo en la escritura, a través de la escritura, todos nosotros sabemos de que nos encanta estudiar esos grandes ejemplos de fe que nosotros podemos encontrar en la escritura. ¿Por qué? Porque esos ejemplos de fe, de grandes renombres de fe, nos ayudan a nosotros, cómo nosotros podemos imitar la fe de ellos, y nos encanta recordarlos, pero hay ciertos personajes en la palabra del Señor que no fueron de tan renombre. La palabra del Señor nos habla aquí de una mujer llamada Hulda, que en medio de ello fue mencionada en ese momento. Y yo quisiera hablar de mujer, porque hay algo que me impacta a mí cuando el libro, la palabra del Señor. Yo me imagino que el libro que ellos hallaron fueron el libro que había escrito Moisés. Yo me imagino que ha de haber sido los 5 libros de la ley que había escrito Moisés, que habían encontrado. Y cuando fue encontrado este libro, ellos se sintieron contentos. Trajo una alegría que lo trajeron delante del rey. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando encontraron ese libro? Dice la palabra del Señor ahí en los versículos que leíamos, que lo primero que hizo el sumo sacerdote fue y pensó en esta mujer, en Hulda. Y yo quisiera hablar acerca de Hulda en esta hora, aunque no es de gran renombre en la palabra del Señor, pero en un momento difícil, en un momento especial, supo marcar la diferencia, porque hizo lo que Dios le mandó a decir en el momento preciso y en el momento indicado. Y yo quisiera hablar acerca de las cualidades de esta mujer. Yo me imagino que para que el sacerdote pensara en Hulda, debiera de haber sido una mujer de un buen testimonio, ¿verdad que sí? Porque el sumo sacerdote no iba a pensar en una mujer cualquiera o en alguna mujer, en cualquier persona. En la primera persona que el sumo sacerdote pensó fue en esta humilde mujer. Yo me imagino que ha de haber sido una mujer que tenía un buen testimonio y también una gran fidelidad a Dios, porque para que esto sucediera debiera de haber tenido estas cualidades. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo quisiera mencionar algo muy maravilloso también, y quisiera que veamos primeramente esto. El testimonio. Yo quiero hablar acerca del testimonio y del testimonio fiel. Ante esta situación de desespero del rey, el sumo sacerdote pensó en Hulda, pensó en esta mujer. Y yo pienso de que yo quisiera preguntar, me pregunto yo, digo, ¿cuál era la condición moral y religiosa en ese momento? Era un caos. Recordemos de que estaban viviendo un momento bastante difícil. Era un caos completamente.
Y yo pienso de que por eso era que pensaron en esa mujer, porque esa mujer vivía en la presencia del Señor. Y también pensemos en los tiempos, eran difíciles. Les vuelvo a recordar que la apostasía cubría el pueblo de Dios, pero ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, por tradición, era dirigido por la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Era dirigido por las tablas de la ley que había dado Dios a través del profeta Moisés, y la palabra era lo que los había caracterizado a ellos, que los había caracterizado a ellas por vivir siguiendo los estatutos del Señor, y por lo tanto un pueblo que se dirigía por medio de la palabra del Señor, y en ese momento no lo hacían. No estaban estudiando la palabra, no estaban practicando la palabra, y por lo tanto, a pesar de que el pueblo se había desviado, había una mujer que era fiel al Señor. Había una mujer que siempre se mantuvo en pie, buscando la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor. Siempre Dios tiene un remanente fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De gente Amén. que nunca, a pesar de estar rodeado de gente incrédula, a pesar de estar rodeado de gente que no quiere hacer la voluntad del Señor, siempre hay gente que permanece fiel, y eso es la que Dios le agrada, que nosotros nos permanezcamos fiel aunque todo sea oscuro a nuestro alrededor, y eso es lo que va a valer delante del Señor. Y yo me imagino que me imagino yo en aquel pasaje, se recuerdan cuando Elías andaba huyendo y él pensaba de que solo él era el único que había quedado de los profetas del Señor, y el Señor le dice, todavía hay muchos que no se han doblado las rodillas ante Baal, y él pensaba que solo era el que se había quedado. Mire, Dios siempre va a tener un remanente que no se dobla ante el pecado, que no se dobla ante la idolatría, que no se dobla ante la apostasía. Siempre hay gente que se mantiene, y eso debemos de ser nosotros como familia, tú y yo. Nosotros debemos de permanecer en ese remanente, tenemos de desear de estar en ese remanente, de que vivamos en el fuego y en el poder del Señor. Yo quiero recalcar algo muy bonito que podemos ver en estos pasajes maravillosos, algo que podemos ver. ¿Qué trajo el despertar espiritual en ese momento? Recuérdese de que les dije que el poder, el título era el poder que trae el avivamiento. Yo quiero que pensemos en eso. ¿Qué fue lo que trajo el despertar espiritual? Mire, ¿qué fue lo que trajo el despertar espiritual? No fueron los cantos, no fueron otra cosa. No es que menospreciemos los cantos son poderosos para poder ministrar el corazón del Señor. Recordemos de que los cantos es una arma que el pueblo de Dios y cada uno de nosotros tenemos para hacerle también frente al enemigo, hacerle frente a la adversidad, hacerle frente a muchas batallas que nosotros tenemos que ganar. Pero mire, ¿qué fue lo que trajo el despertar espiritual? La palabra, el libro. Eso fue lo que trajo el avivamiento. Mire, la palabra, algo que yo quiero recalcar en estos versículos que nosotros leímos, es que la palabra fue la que confrontó el pecado del pueblo. Dice que Dios confirmó la palabra también acerca con la profecía de esta mujer, de esta humilde mujer Hulda. Esta vino a confirmar de que el hallazgo que ellos habían encontrado era la palabra.
y algo hermoso que nosotros podemos ver en estos versículos que nosotros leímos es que hubo una gran transformación desde el rey y todo el pueblo. Qué hermoso es eso, ¿verdad que sí? Qué hermoso es cuando la palabra entra en vigor y entra a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Hay algo que nosotros podemos ver que yo quisiera que nosotros viéramos para que nosotros entendiéramos algo, y es acerca de la historia. Dice la palabra del Señor de que este rey Manasés, que era el abuelo de este rey del que nosotros tomamos la escritura, dice de que hizo lo malo delante del Señor. Él fue el que comenzó a edificar altares a Baal, aún dentro de la casa del Señor. Había profanado la casa del Señor y por lo tanto había dirigido por mal camino al pueblo, y esa era la condición en que el pueblo vivía. Y dice que después de Manasés aunque Manasés se arrepintió, pero cuando llegó su hijo Amón, también hizo lo mismo que había hecho su padre, siguió con las mismas prácticas, y dice que hasta su hijo había pasado por fuego, se dio a practicar la adivinación, a consultar a los astrólogos, a los adivinos, a los encantadores, y todas esas cosas había practicado él. Por lo tanto, era algo terrible lo que estaba pasando el pueblo, pero nosotros podemos ver lo maravilloso que fue que Dios permitió eso, que encontraran la palabra. Ella fue la que trajo ese despertar espiritual, los confrontó con el pecado, les confrontó en el estado en que ellos estaban, y completamente fueron ellos avivados y despertados espiritualmente. Algo que quiero recalcar también en estos pasajes que hemos leído, de ver algo que podemos decir así, algo insignificante. Podemos leer que no se habla mucho, como les dije, de Hulda, de esta mujer, y después tampoco no se vuelve a hablar ella, pero solo se dice en esos pasajes de que era la guarda de la vestimenta del pueblo. A simple vista era algo insignificante, pues lo que ella hacía era un trabajo humilde, simplemente pues era, por decir así, la que guardaba la ropa, o tal vez la que le lavaba la ropa. Pero yo quiero ver algo, hacer una relevancia en esto, que ella era una mujer que tenía un oficio humilde, pero que la vestimenta que ella custodiaba eran las del sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote es tipo de Cristo, ¿verdad que sí? El sumo sacerdote es tipo de Cristo en las Sagradas Escrituras, y como tal no podía ser algo significante, pero era algo especial, dando pues dar a entender de que esta mujer vivía en la casa del Señor, esta mujer vivía en la presencia del Señor, vivía en la presencia del Señor. Por eso es que en el momento preciso, el sumo sacerdote, cuando encuentran el libro y son confrontados y se lee el libro, él piensa en esta mujer. Sabía que esta mujer vivía en la casa del Señor, tenía un buen testimonio, vivía en la presencia del Señor, y por lo tanto era algo hermoso pensar en ella. Ahora, yo por último lugar quisiera hablar de algo muy lindo y muy especial que quisiera tocar. Ahora, una pregunta muy importante que quisiera hacerles yo. ¿A dónde Dios nos ha puesto como familia? ¿Dónde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros? ¿Dónde nos ha puesto el Señor? Ahora, Dani, cuando nos dio ese mensaje, que para mí fue un mensaje muy maravilloso, que a mí me tocó mucho, ¿saben por qué? Porque cuando Dani habló acerca del llamado,
y del llamado de que Dios tiene para con cada uno de nosotros, habló de la responsabilidad de que nosotros tenemos. Y venía a mi mente cuando yo estaba pensando en esto, en esta mañana, pensando, yo digo, ¿dónde Dios nos ha puesto? ¿O dónde nosotros estamos? Yo quiero decirles de que el lugar donde nosotros estamos en este momento es estratégico. Nunca te minimices porque Dios te ha puesto en el lugar correcto, o que tal vez porque nunca te minimices porque, o tal vez porque pienses de que no tienes un cargo importante en la iglesia, o tal vez porque no estás sirviendo en el área que tal vez tú quisieras servir. Yo quiero decirte en esta hora de que Dios te tiene en un lugar estratégico. Si no estás desarrollando el ministerio que Dios te ha dado, este es el tiempo quizás que Dios te ha dado para que te prepares, para que busques la presencia y busques ese avivamiento que Él quiere que tú tengas, para que tú tengas un despertar. Y una de las cosas que yo invito a cada uno de nosotros en esta noche es que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Señor viene y nos da la pauta, qué es lo que debemos de hacer. Y en esta noche nos dice de que el poder que trae el avivamiento es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder en tu vida. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero decirte en esta hora que si estás desempeñando un cargo en la iglesia, procura siempre vivir en el avivamiento de la palabra. Nunca descuides la dirección ni la lectura de la palabra del Señor, porque esa es la que trae el avivamiento. Nos confronta si nosotros estamos haciendo bien, nos confronta si estamos haciendo el mal. Ella es la que nos dirige, ella es la que nos mide, ella es la que nos hace todo. Por lo tanto, déjeme decirle que el Señor está en control de todas las cosas, y déjeme decirle de que Dios no va a quitar el hilo de todo lo que nosotros hacemos. Cuando no importa quién traiga la palabra, el Señor siempre trae un hilo y una consecuencia de lo que Dios quiere que nosotros vayamos haciendo como familia, como iglesia, como hijos de Dios. Y siempre, y yo pienso de que nosotros necesitamos vivir bajo la dirección del Señor, siempre procurando vivir este avivamiento. Así es que este es el pensamiento que yo le he querido traer de parte del Señor, a que busquemos el avivamiento a través de la palabra del Señor, que ella es la que nos da la pauta para poder nosotros vivir completamente en ese poder que el Señor quiere que nosotros vivamos. Que Dios les bendiga.